Buenos días, queridos hermanos, un feliz día a todos los papitos que están presentes, a todos los padres. Veo que están algunos muy contentos, según creo ya recibieron sus regalos. Yo también he recibido. Gracias a Dios y gracias al Señor por mi familia y por mis hijos. Pero vamos a nuestro tema de esta mañana. Si usted se ha congregado en esta iglesia, quizá algunos de los que están aquí han nacido espiritualmente hablando en esta iglesia. Quizá usted nunca haya escuchado términos como embriaguez espiritual, oleada del espíritu, caer bajo el poder del espíritu, risa santa, llanto en el espíritu o danza en el espíritu, etc. Es decir, personas que andan por todo el auditorio con ciertas manifestaciones como risas incontrolables, caídas repentinas al suelo, temblor corporal, ciertos sonidos imitando incluso animales como ladridos, rugidos, e incluso personas arrastrándose por el piso. No hay nada de bíblico en este tipo de comportamientos. Pero probablemente la iglesia en Corinto, por allá por el año 55 después de Cristo, vivía una situación, aunque no tan extrema como las que practican ciertas iglesias en la actualidad, pero algo similar. Mientras un hermano dentro de la iglesia, porque así era el culto en aquellos días, mientras un hermano estaba profetizando por algún lugar, y mientras él aún estaba hablando, otro se levantaba en otra sección y empezaba a hablar. Y mientras ese otro estaba hablando por ahí, otro se levantaba y también empezaba a profetizar. Y así eran 3, 4, 5, 6. Pero el problema no termina ahí en la iglesia en Corinto, sino que mientras todos estos estaban hablando, cada uno por su lado, por ahí se levantaba alguien y se ponía a hablar en lenguas. Y luego se levantaba otra persona y también hablaba en lenguas, y así, un caos. Se volvía un caos la situación en la iglesia. La pregunta es, ¿esto está bien, hermanos? No, y el apóstol Pablo, a través de los siguientes versículos, nos va a enseñar el tipo de adoración que le agrada a Dios, el tipo de adoración que en verdad honra a Dios. El tema de esta mañana lo hemos titulado La adoración ordenada honra a Dios. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios 14, versículos del 20 al 33. Cuando encuentre el pasaje, le rogamos una vez más que se ponga de pie, por favor, para leer esta palabra de Dios, que es su palabra. Desde su trono, el Señor nos mandó esta palabra para que nosotros la leamos. Abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 20 al 33. Lo vamos a leer. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interpreta. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada papá que tú has puesto en esta congregación. Gracias sobre todo por ser tú nuestro Padre. Adoptados somos, Señor. No merecíamos esa adopción tan maravillosa, pero nos adoptaste por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y te agradecemos. Y oramos por este día. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que perdones nuestros pecados, los míos, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Lo primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver, si la adoración ordenada honra a Dios, lo primero que tenemos que ver es la teología del orden. ¿Qué habla Dios respecto al orden? Pues debemos demostrar que la adoración ordenada honra a Dios. Y si la adoración ordenada honra a Dios, la adoración donde empieza a reinar un desorden, en definitiva no le agrada. Escuchen, no es bueno decir cada uno adora como quiere. Les aseguro que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ya no piensan lo mismo, porque ellos empezaron a adorar como quisieron, y el Señor les mató en ese mismo momento. Porque no es como nosotros queremos, hermanos. Voy a repetirles, la adoración que no tiene orden no honra a Dios. Y si no honra a Dios, está honrando a alguien más. Quizá está honrando a los predicadores, sean estos pastores o maestros. Quizá está honrando a los músicos. Quizá está honrando a aquellas personas que tienen ciertos dones extraordinarios, o que en la actualidad dicen tener ciertos dones extraordinarios. Pero no es lo que a mí me gusta. No es que a mí me gusta el movimiento, no es que a mí me gustan los gritos, que a mí me gustan los saltos, que a mí me gusta el show, a mí me gusta la adoración tipo concierto. No es así. No estamos hablando de nosotros, sino de lo que honra a Dios. Hay un libro bien bonito, ese libro se llama La Adoración. Así es, muy cortito, deberían leerlo todos los músicos, lo he dicho. Es de Coalición por el Evangelio. Y en sus primeras páginas el autor dice que nosotros usamos mucho en la iglesia la palabra me gusta y no me gusta. Este autor dice, curiosamente, el único lugar en la Biblia donde se encuentra la palabra me gusta es en Génesis 27:4. Palabras de Isaac a su hijo Esaú cuando le dijo, hazme un guisado como a mí me gusta. Y todos nosotros sabemos el fin de esa historia. El un hijo mimado de su padre, el otro hijo mimado de su madre, mentiras, engaños, un hijo queriendo asesinar al otro, el otro huyendo de ahí para jamás volver a ver a sus padres. Es triste la historia de hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Por qué mencionamos este hecho? Porque nosotros somos muy buenos, hermanos, somos muy buenos. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí alguna vez hemos dicho, a mí me gusta esa alabanza, a mí no me gusta esa alabanza. A mí me gusta este tipo de música, a mí no me gusta este tipo de música. Algunos dicen, a mí no me gusta llegar en el tiempo de la alabanza, porque no me gusta. Otros dicen, a mí me gusta llegar al tiempo de la alabanza. A mí me gusta
que bailemos un poquito. Otros dicen, no, a mí no me gusta ni siquiera aplaudir. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Y dónde está Dios en este me gusta y no me gusta? ¿Dónde está Dios? La adoración debe ser teocéntrica y no egocéntrica. La adoración tiene que ser cristocéntrica y no antropocéntrica. Yo al adorar debo buscar lo que bíblicamente le agrada a Dios. Y Dios es un Dios de orden. La creación fue realizada en orden. No es ni siquiera como aquellos cuadros, esas obras pictóricas que nosotros vemos, que primero trazan unas líneas, que parece que todo está hecho un desastre y luego sale una obra. No, Dios ni así funciona. Dios hace todo en orden. Usted ha visto, observe la siguiente imagen. Cómo Dios creó este mundo. El primer día Dios creó la luz, en el cuarto hizo las luces. En el segundo día Dios creó el aire, el agua, y en el quinto las aves y los peces. En el tercer día Dios creó la tierra seca y las plantas, y en el sexto los animales y el hombre. No es que Dios dijo, vamos a hacer un pez, entonces, ay, perdón, me equivoqué, no hay agua, ese pez se me va a ahogar, a ver, quitemos el pez. No, Él hizo todo en orden, hermanos, es en orden. Observe el Salmo 104, 24. ¡Cuán innumerables son tus obras! No hay como ni siquiera numerarlas. Oh Jehová, hiciste todas ellas. ¿Cómo las hizo? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermanos, Dios hizo tantas obras y todas las hizo en orden, con sabiduría. Observe Jeremías 33, 25. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. ¿Quién puso las leyes del cielo y la tierra, hermano? Fue Dios. Él hizo el día, Él hizo la noche, Él hizo las estaciones, Él hizo nuestro ciclo de vida, Él hizo este universo de la manera ordenada como está el sistema solar, todos los planetas girando en orden, la tierra girando en orden en su propio eje. Dios es un Dios de orden. Éxodo 25, 40. Mire lo que Dios le dice a Moisés: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le está ordenando que haga el tabernáculo, pero le dio todo en orden, como debía de ser elaborado, todo. Pues esto solo tenía que seguir los pasos. Deuteronomio 16, 18. Dios le dice a Moisés: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Fue Dios el que organizó la vida nacional y religiosa de Israel. Él la organizó. Él fue el que dijo cómo tiene que poner las cosas en orden. Y llegamos al Nuevo Testamento y observe Colosenses 2:5 en la NBI. El apóstol Pablo dice: aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu. Y me alegro al ver ¿qué? Su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Claro que el apóstol Pablo se alegraba, pero es porque él sabía que los colosenses estaban haciendo las cosas como a Dios le agrada, en orden. Dice: ustedes tienen buen orden. Hermanos, hemos visto a través de esta carta que el apóstol Pablo ha instituido orden en varias áreas. Hace pocas semanas vimos el orden en la cena del Señor. Y ahora en este pasaje estamos viendo que Dios pone orden en el culto de su iglesia a través de Pablo. Mire estos versículos. Primera a los Corintios 14, 33 y 40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Lo comprende? La creación tiene orden. El pueblo de Israel fue organizado en orden. El tabernáculo fue planificado en orden. En el Nuevo Testamento la iglesia está organizada para que su adoración sea ordenada. Y todo esto es palabra de Dios. En conclusión a este punto, al corazón de Dios le place el orden. Por lo tanto, el orden en la adoración honra a Dios. Y ahora vamos a ver el segundo punto, porque está claro en la teología: Dios es un Dios de orden. El segundo punto es que veremos es que la adoración ordenada, para adorar ordenadamente, se requiere madurez espiritual, hermanos. Se requiere madurez espiritual. Ya hemos hablado de los ejemplos de los niños. Hace pocas semanas hablábamos del ejemplo de los niños con el algodón de azúcar.
Ahora voy a hablar de otro ejemplo de los niños. Yo tengo un sobrino todavía pequeñito, es un último, a los años. Y yo le veo cómo salta y cómo corre. 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos. Estoy agotado solo de verle cómo corre. Y salta. En verdad, yo ya me quedé fatigado. Pero él es niño, hermano. Y a los niños les gusta eso, saltar, correr, caminar. Yo no sé por qué a los niños, ¿usted se da cuenta que a los niños les gusta saltar mucho? No pueden ni caminar y ya les compran el saltarín. Están colgados así, buscan saltar. Después del brincolín, ya, cuando caminan, igual quieren brincar. Cuando son más grandes, ¿qué le compran? La cama elástica, a que esté saltando. Si van a un mall, ¿qué piden los niños? El animalito ese de la moneda, ¿por qué? Porque está saltando. O van a los juegos del mall, ¿y qué van a hacer? A saltar en esos juegos. A los niños les gusta saltar. A los adultos no. ¿Me entienden? Y Pablo usa la analogía de los niños respecto a la madurez espiritual. Observen el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol Pablo es muy amoroso. Y cuando él usa esta palabra, hermanos, al inicio, lo hace como una expresión de cariño. Porque lo que les va a decir no es muy bueno. Pablo les dice, hermanos, no seáis niños. A juicio del apóstol Pablo, los corintios estaban actuando como niños espirituales. Por eso les dice aquello, hermanos. Los niños, biológicamente hablando, son egoístas. No les importa lo que los demás digan. Ellos hacen lo que quieren. ¿Nunca has estado en un lugar donde los niños, en su egocentrismo, hacen lo que quieren? Saltan, corren, lloran, gritan. Es más, si el papá coge un pan, el niño le ve y quiere ese pan. Coge un vaso, quiere ese vaso. Y si no le dan, ¿qué hace? Llora porque el niño es egocéntrico. El cristiano que espiritualmente es inmaduro también es egocéntrico, hermano. No le importa lo que piensa el resto, dice, se cree muy maduro, se cree muy firme, con mucha personalidad. No le importa si alguien tropieza por su inoportuna actuación, no le importa. Él hace lo que quiere y punto. Hace lo que le gusta. Y el apóstol Pablo dice, no sean niños en su modo de pensar. Y añade, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Observen cómo lo traduce la NTV. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Es que el que es egocéntrico, el que es un niño espiritual, en la maldad sí es bien maduro. Maldad es depravación, hermanos. Maldad es perversión de principios morales. El que es maduro en maldad no sabe un solo versículo de la Biblia, pero llámenle a los cachos colorados. Repertorio. No puede mencionar 5 atributos de Dios, pero para el doble sentido, ahí sí, su mente está ahí. Todo tiene un tinte sexual. Eso es maldad, eso es maldad. Hay muchos hermanos que lamentablemente hemos madurado en maldad. Es decir, andamos en una etapa avanzada en la maldad. El problema es que el maduro en maldad no puede madurar espiritualmente. No tiene espacio. El mandato bíblico, el imperativo bíblico es que lleguemos a madurar en nuestro modo de pensar. Eso es la mente, eso es en el entendimiento. Incluso en nuestras emociones debemos de llegar a madurar, en nuestra actitud hacia el resto. Una adoración ordenada que honra a Dios requiere madurez espiritual. Requiere madurez en la manera en que pensamos, en el entendimiento, en nuestras emociones. Requiere madurez en pensar en no ser tropiezo a otras personas, en dejar de lado el egocentrismo. Ahí empezamos a madurar. Y observe cómo en los siguientes versículos el apóstol Pablo nos dice qué es el error, cuál es el error de los corintios. ¿Qué es lo que ellos tenían que cambiar en su manera de pensar? ¿Sabe por qué les dice aquello? Porque los corintios amaban las lenguas.
eran fascinados por las lenguas. Y Pablo va a tocar este punto, versículos 21 al 25. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entran algunos incrédulos, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Pablo empieza con esta enseñanza para cambiar el modo de pensar, diciendo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Se refiere al libro de Isaías. Observe, ahí tiene en pantalla, capítulo 28, verso 11. El profeta Isaías dijo: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Permítame darle contexto. En este pasaje el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel por dejarlo a Él. ¿Sabe para qué? Por los placeres del mundo. El Señor le dice al pueblo en este pasaje que como no creen en la palabra de Dios, como no creen en la palabra clara, la palabra entendible que les da Él va a mandar un pueblo que les va a hablar en una lengua de tartamudos, una lengua extraña. Se refería al pueblo así. Y dice Él que aunque a ellos no le van a entender, porque hablan en lengua extraña, van a tener que obedecer. Eso les dice el Señor. Vamos a leer ahí en pantalla, por favor, en la NTV. Rápidamente leemos estos versículos. Versículo 7 de Isaías 28. Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos, dice el Señor, que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito, hay inmundicia por todas partes. Y escuche el atrevimiento. ¿Quién se cree el Señor que somos? Pregunta. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos, qué dicen? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Versículo 10. Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, reglón por reglón, un poquito aquí y un poquito allá. Se están quejando, diciendo que el Señor les trata como niños y que está repitiéndoles todo el tiempo lo mismo. Y mire el versículo 11. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios les ha dicho a su pueblo, dice el versículo 12: aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar para descansar. Pero ellos, ¿qué? No quisieron escuchar. Les hago una pregunta. En este pasaje, ¿el pueblo de Israel era creyente o incrédulo? Incrédulo, hermanos. Y ahora con este entendimiento, mire el versículo 22 de 1 Corintios 14. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿No entienden? Las lenguas no son una señal para ser practicadas en la iglesia con creyentes. Dios está diciendo: las lenguas fueron una señal para los incrédulos, para los que no creen en el Señor, para los que no creen en Cristo Jesús como Salvador. Esa palabra señal es muy importante. Miren, a usted le invitan a un evento y ahora todos, antes era difícil llegar a una dirección con el número. Ahora usted tiene GPS, ¿no es cierto? Y le dice el GPS: en 100 metros gira a la izquierda. Usted camina los 100 metros y mira hacia la izquierda y se da cuenta que en la esquina hay un letrero que no puede girar a la izquierda. ¿Cómo se llama ese letrero? Señal de tránsito. ¿Qué hace una señal, hermanos? Le advierte o le guía por donde usted tiene que caminar. Y el apóstol Pablo dice: las lenguas son señal para los incrédulos. Una señal es una manifestación divina que lleva un mensaje para que los incrédulos vayan a Cristo. No es para los creyentes, no es para que la iglesia lo practique. Hermanos, me explico. Si usted recuerda el libro
de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que todos los apóstoles empezaron a hablar en lengua extraña, pero que otros les entendían, eran lenguas reales. Y dice el libro de Hechos 2, que la gente decía: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces los apóstoles les compartían en otras lenguas, y cuando ellos oían, todos estos hombres y mujeres que eran incrédulos, judíos incrédulos, todos fueron guiados por esta señal a la predicación de Pedro. Y Pedro no predicó en lenguas, hermano, predicó en una sola lengua, posiblemente arameo o griego koiné, porque arameo todos entendían. ¿Me explico? Las lenguas, hermanos, eran señales que usaban para guiar a las personas a Cristo, para guiarlos a la iglesia. Pero una vez que estaban en la iglesia, ya las cosas cambian. Mire el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, voy a repetir esto, y entran indoctos o incrédulos, no dirás que estáis locos. El otro día estaba mirando uno de esos chats y alguien ponía: es necesario congregarse. Y la gente habla tanta tontería, en verdad habla tanta tontería, tanta necedad. Uno de ellos decía: si la iglesia ya está en nosotros, no necesitamos congregar. Pura tontería. Mire, solo mire aquí, el apóstol Pablo dice que si la iglesia se reúne en un solo lugar, podemos ya ver que desde aquella época el congregarse todos en un solo lugar era algo común, no que cada uno vaya por donde quiere. No, pero bueno. Y luego acota: pero si entra un indocto y todos hablan en lenguas, ¿qué van a decir ellos? Están locos. Están locos. El indocto es alguien que no es del grupo. El incrédulo es alguien que no ha confiado en Jesús como Salvador. Alguien que no sabe a dónde irá cuando muera. O simplemente piensa que después de la muerte todo se acaba y no pasa nada. Es una persona incrédula. Pero el punto es que si entran estas personas en la iglesia y les escuchan hablando a todos en lenguas, van a decir que están locos. ¿Cómo debe de ser la enseñanza entonces en la iglesia? Tiene que ser clara, entendible. Cuando la enseñanza es clara, mire lo que dice el versículo, que ellos van a ser convencidos. Lo oculto en el corazón de ellos se va a manifestar y se van a postrar y van a adorar a Dios. El desorden no es adoración a Dios. Cuando les demos enseñanza entendible, ellos se van a postrar y adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Está entendiendo el pasaje? Las lenguas fueron señales para llevarles a la iglesia, pero una vez en la iglesia tenían que ser testificados con palabras claras, comprensibles, con profecía clara. Porque Pablo dice: si todos están ahí en la iglesia hablando en lenguas, van a decir que están locos. Los incrédulos, los indoctos, van a decir que están locos. Y observen el versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué maravilloso versículo, hermano. Voy a repetir con signos de exclamación: qué maravillosos versículos. Usted debería de señalar estos versículos, debería de subrayarlo. Les hago una pregunta. Dice aquí en estos dos versículos que es el pastor el que se encarga de convencer a los incrédulos. Eso dice. Dice que es el líder del ministerio de evangelismo el que se encarga de convencer a los incrédulos. Eso dice. ¿Cuántas veces repite todos en estos dos versículos? 3 veces. Todos. Dice todos, hermanos. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuánto tiempo lleva congregándose en esta iglesia? Y la siguiente pregunta es: ¿cuántas veces se ha quedado para compartir el evangelio con una visita, con un indocto, con un incrédulo? ¿Será que eso también es inmadurez espiritual? ¿Será que es inmadurez espiritual el pensar: se acaba el culto, yo tengo hambre, yo tengo compromiso, a mí no me gusta conversar con nadie, a mí me gusta comer pronto, a mí me gusta salir rápido? ¿Será
eso es niñez espiritual. Por favor, mire el versículo 25, subraye, ahí donde dice, los incrédulos y los indoctos, cuando les comparten, ellos verán lo oculto de su corazón. Y repita conmigo, después de declarando, a ver, repita conmigo, 1, 2, 3. Declarando que verdaderamente, ¿qué? Cuando entran los incrédulos a la iglesia, cuando entran los indoctos y ven que la iglesia tiene interés por sus vidas, ¿saben qué van a salir diciendo ellos? Definitivamente Dios está entre nosotros. Aquí en este lugar Dios está entre nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es precioso. Eso es hermoso. Pero cuando ven nuestro egoísmo, nuestro que me importismo, ellos en vez de decir Dios está entre vosotros, van a decir el ego está entre nosotros. Piénselo hoy cuando salga de este lugar y ya sea maduro, ya no sea niño. Y vamos al siguiente punto. ¿Cómo sabemos que la iglesia en Corinto no tenía un orden? Pues es por simple deducción, observando los versículos. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que están locos. Era una iglesia desordenada, sí, pero no solo por este versículo. Vamos a ver que en los siguientes versículos Pablo también les dice cómo estaban actuando y les da reglas de cómo deben de vivir ordenadamente su culto. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, dice. Así era el culto en la iglesia en Corinto. Se reunían y de pronto alguien se ponía de pie y decía, yo tengo este salmo para compartir. Luego dice, alguien tiene doctrina. Alguien se ponía de pie y dice, yo quiero hablarles sobre la doctrina de la salvación. Dice, alguien tiene lengua. ¿Alguien está hablando en lengua? Sí. Alguien tiene una revelación, una profecía. Y tiene interpretación, o sea, alguien va a interpretar. Y Pablo dice, hágase todo para edificación, para que la iglesia crezca, no para vanagloria. Las iglesias eran espontáneas, hermanos. Y nosotros podemos ver a través de estos versículos. Pero es para edificación, no para autoexaltación. Eso es niñería, la autoexaltación es niñería. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete, regla clara. Dice, a ver, Corintios, ya, ¿les encantan las lenguas? Muy bien, va a hablar 1, 2, máximo 3. Pero si hay alguien que interprete. Si hay alguien que interprete. Y respétense el turno. El turno es orden, hermanos. Y Pablo dice claramente, uno interprete. Porque observe el 28. Y si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué dice Dios, hermanos? No Diego. Dice, si usted está hablando una lengua que nadie le entiende y si no tiene intérprete, calle en la iglesia. No sea niño, hable para usted mismo. Y continúa dando instrucciones, 29 al 32. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Máximo, el que va a dar una enseñanza, máximo que sean 2 o 3 y los demás juzguen. Si pidiera cuántos aquí en este momento ya están pensando, pastor, está bien, yo le creo, acabe pronto, tengo que ir a mi almuerzo por el Día del Padre, me toca mi lomo fino, mi regalo, y más luego ver el mundial, ya estoy pensando en el mundial. ¿Se dio cuenta lo que dice la Escritura? Cuando el uno habla, ¿qué tienen que hacer los otros? ¿Qué tienen que hacer, hermanos, los otros? Cuando alguien está hablando. No dice que los demás juzguen. Juzguen, dice. Juzgar es examinar, es discernir, distinguir, hasta dudar. Y cuán bueno es que todos hoy tengan esa actitud. Aprendan a juzgar, hermanos, con sabiduría. Cuestionen. ¿Cuántas veces ustedes se han acercado a un predicador a decirle, oiga, usted tiene respaldo bíblico para lo que acaba de decir? Por ese motivo hay tanta secta.
Porque nadie se pone a juzgar lo que se dice desde un púlpito. No investigamos. Y ahora que estamos en el mundial. Mire, usted está mirando el partido. Ahí sí mira atento, ¿no? Así como ayer cuando estaban viendo el cuadro. Sentados de pie, estresados, hablando. Debiste haber hecho esto, porque no hiciste aquello, ocioso. ¿Para qué le hacen jugar ese vago? Yo estaba diciendo eso, por eso les digo. Pero cuando hay una buena jugada, un buen gol, se acaba el partido y ahí está repitiendo. Se repite 5 veces. 5 veces. ¡Ay, qué golazo! Otra vez, veamos. ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! Le hago la pregunta, ¿alguna vez se repite una prédica en el YouTube para juzgar lo que el predicador dijo? ¿Alguna vez se ha repetido una prédica? Voy a juzgar lo que el predicador dijo hoy día. No estoy muy convencido, voy a ver. ¡Lo he hecho! Y después dice que el fútbol no es su ídolo. Tan poca estima a veces le tenemos a la palabra de Dios, hermano. Tan poca estima. Hermano, anote, investigue, juzgue, por favor. El pueblo de Dios está siendo destruido porque le falta conocimiento. Por eso está siendo destruido. Mis queridos hermanos, el fin de usar nuestros dones es para que todos aprendan, para que todos sean exhortados, para que todos se postren ante nuestro Señor Jesucristo y reconozcan que Él es el Señor, que Él es el Salvador. El fin no es reconocer a los hombres, no es la arrogancia, no es la jactancia, no es la ostentación, no es la altivez. Ese es el fin de usar nuestros dones dentro de la congregación. El apóstol Pablo finaliza este pasaje diciendo, observen, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La NBI lo traduce así. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La traducción en lenguaje actual la pone así. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Nosotros, iglesia, sabemos que en nuestro contexto de Iglesia Cristiana El Camino no existe este tipo de desorden. Y podemos llegar a envanecernos y a pensar, nuestra adoración como iglesia sí tiene orden. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿La iglesia es o no la novia de Cristo? ¿Usted ha visto cómo las novias guardan su vestido cuando lo compran? ¿Lo ha visto? Ay, qué extremo cuidado que tienen con su vestido. Lo cuidan, lo envuelven, lo protegen porque no quieren que se ensucie para la boda. ¿Cuánto cuidó el vestido suyo de santidad durante esta semana? Para la boda con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto cuidó? Ha cuidado sus vestiduras de santidad. ¿Cree que es orden venir con el vestido sucio a la boda? Le hago una pregunta, ya que estamos hablando de orden. ¿Preparó su corazón antes de llegar a este lugar? Lo preparó, porque eso es orden. ¿Cómo se prepara para ver el partido de fútbol? Algunos hasta compraron un televisor nuevo, camiseta de $80. Ya están los bocaditos listos ahí, todos, todo preparado. La invitación, todos se reúnen con tiempo, con anticipación. ¿Cómo se preparó para llegar hoy acá? Eso también es orden. El deportista hace ejercicio, estiramiento ante su participación, calienta, se concentra. Y nosotros, llegó hoy al tiempo, a la oración. Algunos sí, gracias a Dios por ellos. Llegó a tiempo al culto, o es su cultura el causar desorden cuando llega y usted dice, a mí no me importa. Eso es niñería. Eso es niñería. Eso es egocentrismo. Es egocentrismo pensar así. Porque cuando usted llega, a veces ocasiona que otros tropiecen, que otros se distraigan.
tenido durante esta mañana, durante este tiempo, actitud reverente a Dios? ¿O ha pasado con una actitud irreverente, viendo el celular, conversando durante el tiempo de la prédica, volando en sus pensamientos? Eso es orden. Siervos de esta iglesia, y si somos maestros de lo que sea, de niños, de jóvenes, de adultos, preparamos nuestros mensajes, les ponemos orden, respetamos los horarios establecidos, evitamos protagonismo, improvisaciones. Músicos, ensayamos pensando que es un acto espiritual, que tiene que dar gloria a Dios y no a nosotros mismos. Si somos anfitriones, llegamos con anticipación, con actitud de servicio. Queridos hermanos, la pregunta aquí esta mañana no es si hablamos en lengua o no. La pregunta que deberíamos hacernos todos los que estamos aquí es si nuestra presencia en la iglesia produce edificación o produce confusión. ¿Qué produce su presencia en esta iglesia? ¿Produce edificación? Es precioso saber que hay hermanos que están buscando la edificación del otro. Y para ustedes, queridos hermanos, el Señor les dice al finalizar esta mañana, para todos aquellos que siempre piensan en la edificación, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y dice el Salmo 149, retrocedamos, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Está cambiando su manera de pensar, hermanos. Ha cambiado ya su manera de pensar. Ha dejado el egoísmo, la vanagloria, la autoexaltación y ha cambiado por pensar en no ser tropiezo a nadie, en buscar la edificación del prójimo, en buscar el adorar a Dios y que otros a nuestro alrededor también se postren y adoren a Dios pensando y diciendo, verdaderamente en esta iglesia el camino, Dios mora con ellos. ¿Ha pensado en ello? Cierre sus ojos. Señor, no queremos ser niños espirituales, en verdad no queremos ser. Pero ¿quién puede dar crecimiento? Yo no puedo hacerlo, Señor, solo tú. Tú eres el que da crecimiento espiritual, Señor. Y yo te pido crecimiento espiritual para tu iglesia. Te pido crecimiento espiritual, Señor, para cada persona que está aquí. Para cada hermano, Señor, que ha llegado a este lugar. Tú has dado dones espirituales a cada uno de tus hijos, Señor, pero deben ser usados para edificación. Deben ser usados pensando en el bien del prójimo. No para yo autoexaltarme, para que me reconozcan. Señor, yo me hago la pregunta esta mañana. ¿Mi presencia produce edificación o produce confusión? ¿Mi presencia hace que el resto diga, Dios mora aquí con vosotros? ¿O produce desorden? Oro, Señor, por este pueblo. Dios mío, danos crecimiento espiritual. Lo necesitamos en verdad. Ya es tiempo de dejar de pensar en cada uno de nosotros y pensar en el prójimo. Pensar en la persona que hoy nos visita. Pensar que al final del culto me voy a acercar y por lo menos darle un abrazo y decirle bienvenido a este lugar con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra, por tu enseñanza sobre el orden. En el nombre de Jesús oramos.